Bienvenidos a Masticando el Cine, el espacio donde creemos que para tener un mejor cine hay que ser mejores espectadores. Esto es importante porque el cine cambia nuestras vidas, así que sí, literalmente puedes cambiar tu vida viendo películas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa. Estoy muy contento, muy emocionado de estar con ustedes el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de un tema realmente muy importante. El tema del día de hoy es el cine y la realidad. ¿Quién moldea a quién? Así que prepárense, vayan por sus palomitas, por su bebida favorita, porque el día de hoy vamos a tener un tema que en lo personal me apasiona mucho. Así que vamos a comenzar de lleno con ello. Miren, les cuento un poquito acerca de por qué nace la premisa de este tema. Yo creo que en la época que estamos viviendo actualmente en México es muy interesante porque sucedió una cuestión de inseguridad y a partir de eso empezó un movimiento de, oye, yo no voy a consumir la cultura de los narcocorridos, de las narcoseries y de todo esto. Entonces, mucha gente decía como de, oye, pero pues ese es el menor de los problemas. ¿Realmente será ese el menor de los problemas? El día de hoy vamos a estar abordando un poquito de todo ello. Vamos a hablarlo, por supuesto, desde la perspectiva de espectadores en el cine. Y bueno, me voy a basar un poquito en la ponencia que tuvimos en Talentland. También recuerden que si quieren escuchar ese episodio pueden ir a YouTube y buscan Talentland Masticando al Cine. Y ahí les va a aparecer en video y todo para que revivan la experiencia. Así que, bueno, justamente este canal nace de la premisa de que yo sí creo y he estudiado de que el cine moldea y forja realidades. Por eso es muy importante que nosotros como espectadores sepamos el poder que tenemos al sentarnos al ver una película. O sea, no estoy hablando siquiera como realizador, que seguramente muchos de los colegas dicen, sí, es cierto, yo al hacer una película forjo una realidad, pero yo hablo desde el espectador. Así que el tema del día de hoy es ¿el cine cambia la realidad o la realidad cambia el cine? Esa es la pregunta inicial del día de hoy. ¿Ustedes qué creen? ¿El cine cambia la realidad o la realidad cambia al cine? Recuerden mandarnos todos sus comentarios a través de X. Nos pueden encontrar como Masticando Cine. Y también gracias a la estación de Estivaliz Radio Oficial, con el poder de la voz, por permitirnos este espacio el día de hoy. Así que también ellos los pueden encontrar como Estivaliz Radio Oficial. Por ahí vayan a seguirnos y mándenos sus comentarios porque es muy importante. También me gusta mucho leerlos. Cuando de pronto me comparten sus comentarios yo me pongo muy feliz, muy contento. Hay gente que me dice, oye, habla del cine viejito, habla del cine y la inteligencia artificial. O sea, de pronto empiezan a salir muchos temas que también me ayudan para darme ideas. Así que créanme que les digo que sus comentarios son muy valiosos, es porque lo son. Así que bueno, ya que contestaron la pregunta, voy a platicar un poquito en contexto de lo que sucede, ¿no? Fíjense que yo me di cuenta, al empezar a estudiar cine y al empezar a hacer cine, pues me di cuenta de que realmente de alguna forma estamos, también es un tema poco psicológico, social, de quién moldea a quién, ¿no? El hombre a sus circunstancias o las circunstancias al hombre, que es un poquito de lo que dice Michael Foucault. Entonces, con el cine pienso que es un poquito lo mismo. Y esto sale porque, por ejemplo, pues yo me siento completamente identificado con el cine hollywoodense de los 90. Terminator, Depredador, con las películas de Arnold Schwarzenegger, con las películas de Steven Seagal. Entonces, yo crecí con ese tipo de cine. De pronto, o sea, yo no me siento identificado con otro tipo de cine. Y he visto que cineastas como Michel Franco, por ejemplo, pues se relacionan con un cine europeo. Y eso me hizo preguntarme, bueno, ¿por qué hoy en día? Y esta yo pienso que es otra también una pregunta muy importante. ¿Hoy en día ustedes se relacionan con alguna película mexicana? Esa es una. Y la otra es, ¿con qué película mexicana es con la que más se relacionan? Así que ya los pusimos a pensar y yo me di cuenta de que pues eran muy pocas las películas mexicanas con las que me relacionaba, ¿no? Sino que realmente son muy, muy pocas a diferencia de Hollywood. Y esto no tiene absolutamente nada que ver. O sea, por ejemplo, yo veía Batman de morrillo y me creía Batman, ¿no? Crecí viendo las películas de Spider-Man y me creía Spider-Man. Crecí viendo Harry Potter y de pronto decía, uy, ¿a qué hora me llega mi carta de Hogwarts? Entonces, es una cuestión definitivamente que me hizo preguntar y cuestionar, ¿por qué será que las películas mexicanas no tienen esto? O sea, porque si se dan cuenta, les mencioné muchas películas que son de fantasía, que nunca van a suceder hasta la fecha. Igual y si son de un futuro distópico, mándenos un mensaje y díganme, hey, a mí ya me llegó mi carta de Hogwarts, o yo ya soy un maestro Jedi, o algo así, ¿no?
Pero el punto es ese. Entonces, toda mi vida crecí preguntándome por qué las películas mexicanas como que no tienen este factor wow de identificación. Y por supuesto que esto afecta lo que estamos viendo el día de hoy con la ola de violencia y todo esto. Que no voy a tener mucho a hablar de esto porque creo que todos lo vivimos, pero quiero que entiendan un punto. Hoy vivimos en una época altamente violenta. Al igual que, por ejemplo, 1920, 1940, una época entre guerras, nació el movimiento de cine negro, que viene del movimiento negro, ¿no? En el arte. Y es justamente como exagerar toda esta cuestión que tiene que ver con el terror y el dramatismo y lo inesperado. Entonces empezaron a surgir películas como Nosferatu, donde se hacía el recurso de las sombras muy grandes, y pronto a pronto el cine y todo el arte comenzó a permear de todo esto que era algo, pues a la fecha, bueno, en la época muy violento. Y eso ayudó a canalizar mucho de lo que se estaba viviendo al momento. O sea, porque a ver, vámonos a poner en contexto, una guerra mundial o la época de entreguerras. Definitivamente hay mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho terror de por medio, y el arte fue uno de los canalizadores que ayudaron para que esto pudiera sobrellevarse. Entonces pienso que hoy en día estamos viviendo, al menos en México, digo, a nivel mundial igual, pero vamos a centrarnos en México, estamos viviendo una época de violencia, donde justamente, si ustedes saben, hay una red social, no sé si todavía existe en el futuro, pero hay una red social que se llama TikTok, y mucha gente está diciendo, es que ¿por qué le echan la culpa a la cultura? Y yo dije, pues es que la cultura tiene mucho que ver de lo que aceptas y no aceptas. ¿Por qué? Porque de pronto la cultura te empieza a decir, es normal que tú seas un astronauta. Y todo el mundo va a ser astronauta. La cultura te empieza a decir, es normal hacer actos heroicos por otros. ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea, la cultura sirve para normalizar y para establecer las pautas con las que vive una persona. Y es por esa razón que tú mexicano o tú latinoamericano o tú la persona de habla hispana que nos está escuchando, si de pronto va a China, Japón, que son culturas completamente distintas, vas a decir, ¡epa! ¿Qué pasa acá? O si vas con Arabia, si vas a otro continente que su cultura es completamente distinta, vas a decir, ¡hey! ¿Qué es esto? Es muy raro. Pues es la cultura con la que ellos se rodean. Entonces, justamente pienso que hoy estamos viviendo en un ambiente de cultura muy hostil donde se está normalizando la violencia. Y esto moldea y perpetúa ciertos cánones que vamos a vivir. Entonces, fíjense que hace como 2 o 3 años yo tuve la posibilidad de hacer una ponencia en Teleland que se llamaba El cine del imaginario a crear realidades, donde ahí básicamente les decía que cómo el cine crea realidades. Y pongo 3 o 4 ejemplos, se los voy a decir puntualmente. El primero es el caso de 007 Spectre. Seguramente ustedes recuerdan que el Día de Muertos no se hacía ningún desfile. Creo que esta película salió como por el 2017, algo así. Entonces, en la película esta de 007, pues el gobierno de México pagó al estudio para que vinieran a grabar acá, y sobre todo en época de Día de Muertos, que es una tradición que ha impactado mucho al mundo y que tenemos otras películas como Pixar y etcétera. Y de pronto empezó a surgir este festival, ¿no? Donde no existía anteriormente, y es un festival muy bonito, donde pasan calaveras y personalidades del Día de Muertos, y de pronto muchas flores y muy colorido y no sé qué, en Ciudad de México. Y a partir de ahí hasta la fecha, excepto en pandemia, se empieza a hacer este concepto y esta tradición. Ahí el cine ya forjó una realidad, y sin querer o a propósito, ¿no? Que es algo completamente turístico, es algo completamente cultural, que no existía hasta que salió una película. ¿Y esto quién lo hizo posible? Los espectadores. Porque de pronto la película llegaba a Francia, llegaba a otros países y decían, oye, ese desfile está muy bueno, hay que ir. Y la gente comenzaba a ir a los desfiles, y obviamente pues sabemos que hoy en día se hace lo que más vende o lo que más se consume, ¿no? Tanto en el cine y en toda la industria. Justamente fue esa una de las primeras análisis que yo hice de que el cine realmente crea realidades con el espectador, solamente con el espectador. Vamos con el caso número 2. Y el caso número 2 tiene que ver con la película de Tiburones. No sé si ustedes se acuerdan de esta película de Steven Spielberg y del soundtrack que realmente nos causa mucho terror, ¿no? Que va de tin din 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 din. Y o sea, ese soundtrack lo ponían mucho como para decir, ahí viene un peligro. Esta película definitivamente, una vez que salió, muchísima gente, incluyéndome,
satanizamos a los tiburones. O sea, decíamos, no, son la peor criatura del mundo, qué horror toparse con uno. Y de pronto, pues salen muchas noticias al respecto. Y incluso Steven Spielberg salió años después, hace como 5 años, a decir, oigan, perdón por hacer esta película y por dañar la imagen de los tiburones. ¿Por qué? Pues porque a nivel de la película, lo que tú estabas viendo es que un tiburón venía y se comía medio mundo y un baño de sangre y no sé qué, y daba miedo. De pronto daba miedo. Y se empezó a instaurar una especie como de caza de tiburones y la población de los tiburones empezó a desaparecer a causa de esta película. Otro ejemplo más de cómo el cine, a través del espectador, forja realidades. En ese momento, Steven Spielberg no tenía ni idea del impacto que iba a generar. Años después se disculpó. Y bueno, hoy en día hay más muerte por causa de los mosquitos, por causa de elefantes, por causa de leones, que por causa de tiburones. Entonces, ahí está otro ejemplo de cómo el cine crea realidades. Y bueno, yo les decía una más, que hoy en día también es muy importante. Seguramente si ustedes aman las teorías conspirativas y demás, hay una teoría que dice que el hombre realmente nunca llegó a la luna. Y a ver, esta es una pregunta también muy interesante de debate. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el hombre llegó o no llegó a la luna? Mándanos sus comentarios a través de Masticando al Cine o también a través de Estivalis Radio-oficial. Por ahí pueden mandarnos sus comentarios. Y bueno, este es un montaje muy interesante o una teoría muy interesante. ¿Por qué? Pues porque Stanley Kubrick de pronto es un director muy reconocido a nivel internacional, con un adiestramiento cinematográfico muy bueno, con habilidades que dices, wow, ¿cómo hizo eso? De pronto la gente empezó a notar ciertas cuestiones que hicieron decir, oye, ¿habremos ido o no habremos ido a la luna? Esto yo solamente lo pongo sobre la mesa, no es como para debatir. Ya después ese es tema para otro programa. Si quieren que lo hagamos, mándenos mensaje. Pero ahí están 3 casos de cómo el espectador, a través de solamente ver y consumir algo, ha creado una realidad. Vamos rápidamente a un corte comercial que me está marcando acá la producción y regresamos con más aquí en Masticando al Cine. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Masticando al Cine. Ya vimos algunos ejemplos de cómo el espectador forja la realidad. Ya platicamos un poquito de quién crea a quién, el hombre a la cultura o la cultura al hombre. Esta es una pregunta que no vamos a decir, ay, bueno, pues es tan fácil como esto, ¿no? Es una pregunta que definitivamente a lo largo de los años y la historia de la humanidad ha desencadenado muchas teorías. Y nosotros de este lado nos inclinamos con la teoría de que la cultura crea el hombre y el hombre la perpetúa con su normalización. Esa es la perspectiva que tenemos aquí. Así que bueno. Otra de las razones por las cuales consideramos que los valores se perpetúan a través de que tú veas o consumas algo es justamente establecido desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a establecer y vamos a hablar de que en la Segunda Guerra Mundial, a nivel de innovaciones y tecnologías y así, pues hubo un gran avance y eso no lo niega nadie. Y nació este individuo que era el ministro de propaganda de este personaje de bigotito que se llamaba Joseph Goebbels, el personaje del cual vamos a hablar, no el del bigotito. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda y fíjense que él tenía 12 principios de propaganda que realmente te hacen estudiar en las escuelas de comunicación y que es muy importante. Y básicamente una de ellas decía que mientas hasta que se normalice la mentira. ¿Qué es esto? Pues por ejemplo, decir, el cigarro te va a curar los pulmones. Esa es la premisa. La gente al principio va a decir, no, qué tontería, ¿cómo el cigarro te va a curar los pulmones? Y de pronto, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y eso qué va a hacer? Que conlleven estudios. Los estudios que va a haber, gente que diga, esto es completamente falso, ya está demostrado. Va a haber gente que diga, no, es verdad bajo estas circunstancias, es verdad bajo esto. Y de pronto, se va a convertir en una verdad. De pronto ya va a ser como de, ay, qué old eres. Es bien sabido y demostrado científicamente que los cigarros curan los pulmones. Esos eran uno de los tantos principios de propaganda de Joseph Goebbels y la verdad es que funcionan bastante bien. Por ejemplo, vamos con casos específicos del cine. En ese momento, bueno, fíjense que en el tema de la universidad yo hice una tesis que se llamaba El cine de propaganda en la Segunda Guerra Mundial y estudié
cómo fue utilizado el cine como herramienta de difusión masiva para propagar los principios del partido alemán nazi. En un principio, pues comenzó Joseph Goebbels con los medios tradicionales de comunicación, que era radio, imprenta y televisión. Eran medios locales, pero por órdenes del Führer dijo, oye, ¿cómo le podemos hacer para que a nivel mundial esto sea aceptado? Bueno, ahí es donde entra el cine. ¿Por qué? Porque el cine es algo que se comercializaba mucho más fácil entre países. Un programa de radio, un periódico, un programa de televisión difícilmente permeaba a otros países, y a los países que permeaba pues eran a los cercanos, ¿no? Solamente a los que tenían frontera. Y se dio cuenta Joseph Goebbels de que el cine realmente lo consumía todo el mundo. Claro ejemplo está de que en la Segunda Guerra Mundial, pues justamente creo que son los filipinos o un país de por ahí al sureste de Europa o al noroeste de Europa, tiene mucha afición por las películas mexicanas porque era lo que se consumía al momento. Entonces Joseph Goebbels se dio cuenta de que el cine tenía un factor muy importante que era, lo ves y al verlo lo crees. Ese es uno. Lo ves y al verlo lo crees. Ese es uno. Y el otro, pues era de que justamente tenía la facilidad de exportarse a otras culturas. Y con eso, pues idealizar, ¿no? Sus 12 principios de propaganda se iban a perpetuar. Entonces se dio cuenta de eso, empezó a distribuir todas sus películas a nivel internacional. Y fíjense que el sistema hoy en día no murió, solamente evolucionó. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. Bueno, no es pequeño ejemplo, es una pequeña pregunta y reflexión para que ustedes la hagan. ¿Están listos? La segunda pregunta del día de hoy es: ¿qué bandera, qué lugar y de qué nacionalidad son los superhéroes hoy en día? ¿Qué bandera, qué lugar y de qué nacionalidad son los superhéroes hoy en día? Mándenos sus comentarios a través de Masticando Cine en X. Seguramente ustedes lo dijeron casi inmediatamente de que yo le iba diciendo. Ahí es donde les cuento que el modelo solo se perpetuó, porque siempre en todas las películas hay una o dos ciudades cuando dicen hay un ataque mundial y solamente es Nueva York y quizás Chicago, ¿no? O sea, vienen los aliens y hay muchos memes que hablan de todo eso. Hay muchos aliens que dice ataque a nivel mundial y solamente está señalado Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos se da cuenta de que efectivamente esta es una gran forma de idealizar, de normalizar y de transmitir ideales. Por ejemplo, si nos vamos a la historia del cine, pues ¿quiénes han sido los enemigos de los americanos a través del tiempo? Cuando les convenía eran los rusos, cuando no eran los chinos, cuando no eran los negros, cuando no eran las mujeres, cuando no, o sea, una larga lista de peros que Estados Unidos sabe que funciona eso. Entonces la próxima vez que tú te vayas a sentar en una película, piensa un poquito en ello. Piensa un poquito en los valores y en lo que te quieren transmitir. Tú como espectador estás formando sí o sí una realidad. ¿Por qué? Pues porque el cerebro también no distingue. O sea, eso es algo también biológico. El cerebro no distingue la realidad de la mentira. Y si lo ve y lo escucha, debe ser verdad. O sea, aunque tú digas, ay, estoy viendo una película de Harry Potter, estoy en el espacio con Interestelar. Sí. Tu cerebro cree eso. Entonces, si tú empiezas a consumir contenido, ¿no? De violencia, de tal, de pues tu cerebro va a decir, ok, eso es lo normal. Y al poco rato te vas a hacer un poco más insensible, al poco rato vas a normalizar eso y sucede lo que al punto en el que hemos llegado a México. Entonces, sí, insisto y vuelvo a lo mismo, aquí en este canal creemos que la cultura moldea al hombre y el hombre lo perpetúa al consumirlo o al crearlo. Porque pues obviamente yo no les voy a decir, ay, yo no consumo nada de eso de violencia. No, claro. Pues es algo que con lo que crecimos, vaya, o sea, es algo con lo que crecimos. No podemos decir que nos escapamos nosotros también de eso, ¿no? Entonces, vamos rápidamente al siguiente punto. Vamos a centrarnos específicamente en el cine mexicano. Y aquí viene la siguiente pregunta del programa. Si quieres no la contestes, nada más cierra los ojos ahí desde donde estés y haz memoria. ¿Cuándo fue la última vez que viste cine mexicano? Esa es la 1. ¿Cuándo fue la última vez que viste cine mexicano o una película mexicana? Y 2, ¿cuándo fue la última vez que viste una película mexicana en el cine? Esa es una pregunta, ¿no? Ya que así de que digas, sí, no me acuerdo, y sí, ya sé cuál.
Ahí va la siguiente pregunta. ¿Te identificas con lo que ves en el cine mexicano? ¿Te identificas con lo que ves en el cine mexicano? Y bueno, ¿por qué es importante todo esto? Les voy a decir, apenas, pues sí, en este año salió una película que se llama Contraataque, está en Netflix. Es una película palomera que realmente hace un buen trabajo, donde trata el grupo militar de los murciélagos combatiendo el crimen. Y glorifican a los soldados. Cosa que se me hizo bastante bien porque vivimos en una cultura que glorifica a los narcos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una prima que visitó hace unos años Abu Dhabi, allá en Arabia Saudita, y lo que estaban viendo por allá eran narcos. Hay una aplicación que te sirve para aprender idiomas, no es Duolingo, es otra donde conectas con gente de otros países. Déjenme, les paso el dato de cómo se llama, por si ustedes la quieren descargar y probar. Se llama Hello Talk. Hello de hola y talk de hablar, ¿no? Y entonces yo la descargué y de pronto pues me topé con gente de muchas nacionalidades. Asiáticos, europeos, alemanes, ingleses. Y todos me decían lo mismo. O sea, yo les decía, ay, qué padre, yo quiero ir a tu país, que no sé qué, tal cosa, ¿no? Está chido. Y de pronto yo les preguntaba, oye, ¿te gustaría venir a México? Y todos me decían, no, qué miedo. Pues porque es lo que más se consume. O sea, si tú abres Netflix, ¿qué es lo que se dice de México, no? Está yo creo que la comida y la narcocultura. Entonces es algo que pues definitivamente hoy en día es lo que es. Por eso hoy me dio mucho gusto que sacaran esta película que se llama Contraataque. Si tienen oportunidad vayan a verla en Netflix. Porque pues justamente es como ver otra cara de la moneda y otra realidad que también existe en México. Entonces hoy en día considero que el cine mexicano, particularmente hablando, tiene cosas con las cuales no se identifican todos los mexicanos. Y esto sucede a diversas y mil razones. Puede ser desde la distribución, puede ser desde que la historia está mal contada, puede ser desde que los recursos técnicos del director no fueron suficientes. O sea, son por muchos factores. Pero de entrada creo que el guión es un muy buen inicio para comenzar. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, si yo veo Superman, o si yo veo Batman, o si yo veo a algún superhéroe, pues no es como que eso pueda ser probable. Pero si el guión me lleva de la mano y me dice, ah, bueno, mira, 1 pasa esto, 2 sucede esto, 3 llegamos a conocer al superhéroe, pues yo puedo decir, órale, igual y yo soy un superhéroe y no lo sé, ¿no? Y empiezas a hacerte por ahí teorías conspirativas de ti mismo que te hacen identificar con las cosas. De pronto, si al personaje o al héroe pierde algo importante para él, pues tú te vas a identificar con eso. Entonces, hoy en día yo considero que el cine mexicano tiene muy mala distribución, porque pues hacen como más de 200 películas al año y solamente llegan a cines como 30, si bien nos va. Entonces se pierden 170 películas que nadie ve. Y yo les hago una pregunta. Si el cine no se ve, ¿existe? Yo consideraría que no, porque no hay ningún realizador, ningún creador que hace cine diciendo, ay, yo quiero hacer esta película para que nadie la vea. Así que, bueno, México tiene un gran problema de distribución, 1 y 2. Pienso que las películas que llegan al cine son muy culturales, muy de nicho. Por ejemplo, Roma. Por ejemplo, Bardo. Por ejemplo, las de Michel Franco. Ellie, ¿no? O sea, son películas que la gente son muy de arte, muy contemplativas y van para un público europeo o un público que ya sabe consumir cine. O bien son películas tenemos por el otro lado, pues de Marta Higadera, de Omar Chaparro, de Eugenio Derbez, de todo esto. Y tenemos poco que están en medio, como por ejemplo Cindy la Regia, Matando Cabos. Esta película de Contraataque como que, más o menos. Entonces, yo considero que el cine mexicano necesita una evolución en cuanto a distribución. De entrada esto empieza con el espectador. Tú date un poquito la oportunidad de ver cine mexicano. Por acá la producción me está marcando que vayamos a una pausa comercial. Vamos rápidamente a una y regresamos con la última parte del programa. Recuerden mandarnos todos sus saludos y comentarios a través de la página de Estivalis Radio-oficial y también a través de Masticando al Cine. Yo soy Moisés Ayala y regresamos con más. Seguimos de regreso en su programa Masticando al Cine. El día de hoy estamos hablando de cómo forjamos realidades o cómo creamos realidades solamente siendo espectadores. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se consideran creadores?
Mándenos sus comentarios a través de Masticando Cine. Yo en lo particular, pues fíjense que pues me considero creador de mi realidad al menos, ¿no? O sea, no de las demás, sino de la mía en particular. Y justamente por eso me gusta todo lo que tenga que ver con el cine, porque estoy consciente de que yo como espectador creo y cambio realidades. De pronto cuando llego a hacer un cortometraje, escribir un guión, un video para TikTok, un podcast, creo cierta realidad. Y esta realidad puede permear o impactar también en ustedes. Creo que esta es mi palabra favorita del día de hoy, permear. Después voy a hacer un análisis con inteligencia artificial para saber cuántas veces lo dije, pero es eso. Entonces yo les hago la pregunta. ¿Tu vida necesita un registro? Bueno, antes que eso, ¿ustedes se consideran creadores? Si sí o si no, ¿su vida necesitaría un registro? Igual y ustedes me dicen, no, pues la verdad no, es mi vida rete aburrida, que no sé qué. Y puede ser que sí tengan toda la razón, ¿no? Digo, ¿quién soy yo para juzgar? O puede que simplemente no se han dado cuenta de lo increíble que puede ser su vida si hacen un registro y de pronto lo ven 10 días después. Si dijeron que no, yo les hago el reto de que graben algo de su vida. Lo que quieran. Lo que quieran. Cómo comen. Como un Get Ready With Me. No sé, lo que quieran. Graben algo. Y si dijeron que sí, pues bueno. Ustedes felicidades por ser parte de los creadores que sí cambian su vida o que sí están conscientes de ello. Creo en particular que la vida humana necesita un registro. Algo que nos ha caracterizado a través de los siglos y según los sociólogos e historiadores, pues es justamente el registro. Tener algo que diga, oye mira, nuestros antepasados de hace 1000 años creían esto. Oye mira, aquí están los registros de cómo cazaban. En el futuro van a decir, oye mira, estos locos inventaban películas en algo que se llamaba CDs o cassettes. O grababan con cámaras de 8 milímetros. No, imagínense todo lo que van a decir en el futuro. Yo considero que nuestra vida necesita un registro, definitivamente sí. Esa es una. Y dos, si ustedes dijeron que no son creadores, pues posiblemente están en lo incorrecto. Porque les garantizo que al menos una vez en su vida, en toda su vida, han tomado una foto. Ya sea porque ustedes quisieron, porque alguien les pidió de favor, porque les nació, no sé, pero en algún punto de su vida estoy completamente seguro de que han tomado una foto, han grabado un video, han grabado un audio. ¿Y qué creen? Ese es el primer paso para ser creadores. El primer paso, de alguna forma, para comenzar a registrar su vida, para comenzar a cambiar su realidad. De verdad. O sea, incluso al escribir algo, una carta, un algo, de pronto dicen, hoy me siento mal, y ya lo escribieron. O sea, eso es algo increíble. Porque en el momento en el que ustedes lo hacen, empiezan a crear. Y en el momento en el que empiezan a crear, algo cambia. Algo. Puede ser muy grande, muy pequeño. Seguramente ustedes ya están diciendo, wow, esto ya suena así como, como un grupo de autoayuda. Pero es que es la verdad, ¿eh? Cuando ustedes lo hagan, mándenme sus comentarios para saber cómo se sienten. Y bueno, esta pregunta nace porque pues hay una película que se llama Los Fabelman que acaba de salir, bueno, hace como unos 3, 4 años, que cuenta la historia de Steven Spielberg. Y Steven era una persona que llevaba estas camarotas de cine grande a todos lados. Y grababa y documentaba absolutamente todo. Todo. Y bueno, comenzó a tener, por ejemplo, ahí más auge y sus compañeros de escuela le empezaron a decir, oye, yo quiero salir en tus películas, porque pues, hacía películas, largometrajes de 40 minutos. Y en su escuela le empezaron a decir, oye, queremos que hagas una de la escuela y no sé qué. Y empezó el vato poco a poco a inmiscuirse más en el cine. Y hoy en día yo les digo, si están escuchando este podcast debe ser porque tienen computadora, teléfono o un dispositivo que reproduzca audio. Y si tienen eso, y si tienen eso es algo muy grande para que ustedes empiecen a crear. Crear es algo maravilloso, que se los recomiendo muchísimo que hagan y si dejaron de hacer, que lo retomen. Porque hoy en día tú llevas una cámara en el bolsillo. Hoy en día tú, en el momento en el que tomas una foto, en el momento en el que grabas un video, das los primeros pasos para hacer cine, para crear tu realidad. En tu bolsillo tienes una posibilidad increíblemente grande. Y ahora fíjate que el cine evoluciona, es una tecnología el cine, y evoluciona, así como evoluciona la cultura, así como evolucionan los humanos, así como evoluciona tu entorno.
Entonces, puede que hoy en día tú te grabes y digas, oigan, apoyo el color rojo porque es bastante bonito, brilloso, llamativo, bla, bla, bla. Y en el futuro digas, oye, pero hoy en día el color que se apoya es el gris, porque es discreto, porque es más limpio, porque está bien. O sea, ese registro y esa evolución que tú ves en ti. Y de hecho, ni siquiera estoy hablando de que lo compartas en redes sociales, ¿eh? Si te nace compartirlo en redes sociales, adelante, hazlo. Pero si no te nace compartirlo en redes sociales, tenlo para ti, tenlo para tus hijos, tenlo para los tuyos, tenlo para ti. Es algo increíble, de verdad, se los digo, es algo increíble. Y yo tengo la esperanza entonces de que nosotros, a través de ver cine, cambiemos la realidad que estamos viviendo aquí en México. La mejoremos. La verdad, yo sí soy una persona muy utópica que cree en el cambio. Y que el cambio está en uno mismo. No, o sea, es que es real. Es real esto. Porque de pronto tú empiezas a cambiar y cambia tu entorno. Y si tu entorno cambia, cambia lo demás. O sea, y por supuesto, pues viene ahora ya no nos salimos de lo bonito. Ahora vamos a lo difícil. ¿Qué es lo difícil? Pues lo difícil es que vas a tener 1,000,000 estímulos que te van a decir que no es cierto. Lo difícil es que te va a dar flojera. Lo difícil es que de pronto vas a preguntarte si eso vale la pena o no. Lo difícil, o sea, va a haber muchas cosas difíciles. Y eso nunca se va a cambiar. O sea, yo les voy a dar otra referencia que se llama... Hay un documental en Netflix muy bueno que se llama Stutz. Es de un psicoterapeuta que entrevista, o es el psicoterapeuta de Jonan Hill. Se llama Stultz. Stulz. Stultz. Y pues él dice de que en la vida hay tres cosas que nunca cambian. Y estas son el trabajo, la incertidumbre y el dolor. Son 3 constantes que la vida va a tener todo el tiempo. El trabajo, la incertidumbre y el dolor. Entonces, entre más rápido tú aceptes esto, más rápido va a cambiar todo. Porque yo estoy segura de que mucha gente ahorita, con el tema que estamos viviendo en México, va a decir, ay, es que, ¿cómo le echas la cultura a la música, a las series? Pues sí, es parte del problema también. Y el hecho de que tú sepas y estés consciente de que es parte del problema y de que tú, al escucharlo, al verlo, estás perpetuando, estás siguiendo ese problema, pues va a seguir. Pero en el momento en el que tú tomes conciencia y digas, oye, sí es cierto, esto está moldeando y cambiando la realidad, todo va a empezar a cambiar. Entonces, definitivamente la invitación del día de hoy es para que, número 1, ustedes estén conscientes del cambio que hacen al momento de consumir algo, aunque no sean creadores. Y número 2, que se atrevan a crear. Atrévanse a crear. Si no lo quieren compartir en redes sociales, no lo hagan, pero que sea para ustedes mismos, para un cumpleaños, para que lo lean dentro de 10 días, para ustedes mismos. Creen. Es algo muy bonito, es algo hermoso. Es un privilegio muy hermoso que tenemos los seres humanos que otros seres no tienen. Los animales, por ejemplo, no pueden dibujar, no pueden admirar eso. Y eso es lo increíble del arte, eso es lo que hace el arte algo muy humano. El hecho de que otro admire lo que tú haces, el hecho de que otro entienda y diga, wow, eso que tú hiciste me identificó mucho, me hizo total sentido. Es algo increíble. Y ese humano también puede ser tú mismo. Entonces, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Masticando al Cine. Recuerden mandarnos todos sus comentarios. ¿Qué les pareció el programa? ¿De qué otros temas quieren que hablemos? ¿A quién quieren que entrevistemos? Y vamos a hacer lo posible por tenerlo aquí en el programa de Masticando al Cine. Gracias también a la estación de Estivalis Radio Oficial, con el poder de la voz, por darnos este espacio muy importante para nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Moisés Ayala. Nos vemos a la próxima. Chao. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Masticando al Cine. Estamos en todas las redes sociales, Twitch, Instagram, TikTok, así que ya lo sabes. También puedes escribirnos por si quieres que hablemos de algún tema en específico o si quieres que entrevistemos a alguien en particular.